Esta historia nos muestra a unas pequeñas que jugaban tranquilas en su habitación, pero al observar a alguien en ese cuarto deciden aproximarse a la ventana y terminar con su propia vida por alguna razón. Y por supuesto se escuchan gritos de los padres mientras alguien observa desde la oscuridad del cuarto. Ya en la ciudad de Londres conocemos a Arthur Kipps, quien es un abogado que al parecer perdió a su esposa cuando ella dio a luz a su pequeño hijo. Y así vemos que Arthur debe salir de viaje por un trabajo y se despide de su hijo, quien lo alcanzará junto a su nana en unos días en ese pueblo. Entonces ya en la oficina y antes de viajar, el jefe le informa a Arthur que una mujer llamada Alice Drablow falleció hace un mes, pero su testamento debe ser asegurado, y por eso Arthur debe ir a la casa del pantano donde vivía la señora. Además, como ella perdió a su hijo hace algún tiempo, es importante revisar muy detalladamente los papeles en esa casa. Así lo haré. Después ya en el tren, Arthur conoce al señor Daly, quien al parecer es un sujeto adinerado que vive cerca del pueblo al cual se dirige Arthur. Entonces al llegar a la estación, el señor Daly lleva a Arthur a la posada del pueblo donde pretende hospedarse. Además le menciona que durante su estadía puede visitarlo cuando quiera en su casa, porque al parecer las personas de ese pueblo no son tan amables con los visitantes, ya que al entrar a esa posada el encargado no quiere darle una habitación a Arthur, pero la señora, que es un poco más comprensible, menciona que lo acogerán solo esa noche por la lluvia y lo llevan al desván. Después ya en esa habitación podemos ver algunas fotos donde al parecer esa familia fue la que perdió a sus pequeñas al inicio. Ya durante la mañana, Arthur se dirige a la casa de un sujeto que tiene información y algunos documentos sobre la casa del pantano, y donde este sujeto entrega los papeles y quiere que Arthur se vaya del pueblo lo más antes posible sin visitar esa casa. Pero Arthur menciona que es necesario ir a ese lugar por algunos papeles legales y debe cumplir ese trabajo. Aún así, este sujeto ya preparó todo y tiene una carreta lista para llevar a Arthur a la estación, pero Arthur se las ingenia y convence al conductor para llevarlo a la casa del pantano, que al parecer está un poco alejado del pueblo. Además, en el camino se observan algunas señales de que alguien falleció en el pantano que rodea ese lugar, pero aún así Arthur llega a esa casa y le pide al conductor que vuelva en unas horas. Entonces ya en ese lugar, Arthur revisa los documentos y encuentra un acta de defunción donde el hijo de la señora Drablow fue el que falleció en el pantano y al parecer el cuerpo jamás fue recuperado. Pero mientras leía los documentos, Arthur escucha ruidos en el segundo piso y al llegar a esa habitación puede ver desde la ventana a una mujer vestida de negro, quien lo observa a la distancia. Y por supuesto, Arthur sale rápidamente de la casa e intenta averiguar quién es esa mujer, pero como la neblina empezó a cubrir todo, Arthur solo puede escuchar voces y algunos gritos de lamento a su alrededor. Además tiene algunas visiones del accidente donde el hijo de la señora Drablow perdió la vida ahogándose en ese pantano. Pero en ese momento vemos que el conductor llegó a ese lugar para llevar de vuelta a Arthur. Entonces ya en el pueblo, Arthur menciona al comisario que escuchó un accidente y que vio a una mujer vestida de negro cerca de la casa del pantano. Pero el comisario menciona que nadie usó ese camino hace tiempo y que la casa está vacía desde que falleció la señora Drablow. Además, en ese momento también aparece una pequeña acompañada de sus hermanos, quienes mencionan que ella consumió algún veneno mientras su madre no estaba. Y por supuesto la pequeña, a pesar de que intentaron salvarla, termina falleciendo y todo el pueblo está muy consternado porque creen que este fallecimiento está relacionado con la visita de Arthur a esa casa. Más tarde, Arthur decide visitar al señor Daly, quien lo invita a quedarse con él y su esposa Elizabeth, quien al parecer quedó un poco demente porque también perdió a su pequeño hijo en ese pueblo. Ya durante la mañana, el señor Daly intenta llevar a Arthur de nuevo a la casa del pantano para que continúe con su trabajo, pero una muchedumbre no quiere dejarlos pasar porque creen que el visitar esa casa y el ver a esa mujer de negro causa el fallecimiento de sus hijos. ¡Oh, por Dios! ¡Dele una moneda y sigamos nuestro camino! Y por supuesto el señor Daly no cree en esas cosas y se las ingenia para pasar por la muchedumbre y se dirige rápidamente a la casa del pantano. Además le dice a Arthur que mientras más rápido termine su trabajo, las creencias del pueblo sobre esa casa también se terminarán. Entonces ya en ese lugar, Arthur decide investigar fuera de la casa, donde encuentra una lápida donde al parecer está enterrada la hermana de la señora Drablow llamada Jeanette. Después, al volver a la casa junto a un cachorro que le pertenece al señor Daly y que le hacía compañía, Arthur ve nuevamente a la mujer de negro que lo observa a través de la ventana, pero al ingresar al interior de la casa y llegar a la misma habitación, al parecer no hay nadie en ese lugar. ¡Es el coco! ¡El coco está en la
la casa. Aún así, Arthur continúa revisando los documentos y encuentra algunas cartas donde al parecer Jeanette era la verdadera madre del pequeño fallecido y que la señora Drablow se la había quitado, mencionando que su hermana padecía problemas mentales. Y por supuesto, después del accidente, Jeanette no pudo ver nunca más a su hijo y decidió terminar con su propia vida en esa misma casa. Después, mientras leía los documentos, nuevamente se escuchan ruidos extraños en esa casa y por supuesto Arthur decide investigar subiendo al segundo piso, y desde ese lugar puede ver que el cadáver del pequeño fallecido sale del pantano y se aproxima lentamente hacia la casa. Además, en el reflejo de la ventana observa una marca muy extraña e intenta tocarla. Y por supuesto Arthur está muy confundido e intenta alejarse rápidamente de ese lugar, pero al salir de la casa y bajo la lluvia también puede ver el fantasma de todos los pequeños fallecidos en el pueblo hasta ese momento. Y por supuesto Arthur ingresa nuevamente a la casa, pero se da cuenta y ve algunas pequeñas huellas en el suelo que llevan al segundo piso y él intenta seguirlas. Pero al llegar a ese cuarto puede ver cómo la señora Jeanette terminó con su propia vida en ese lugar. Además deja caer los cerillos con los que intentaba encender la vela, pero en ese momento el fantasma del pequeño también aparece en ese lugar y asusta a Arthur, haciendo que escape rápidamente hacia la puerta, donde al parecer ya es de madrugada y el señor Daly llegó para recogerlo. Y por supuesto Arthur le cuenta todo lo que vio en esa casa al señor Daly, pero como era de esperar, el señor Daly no le cree y solo menciona que la mente puede jugarnos trucos durante la oscuridad. Después, al llegar al pueblo, se observa un incendio donde Arthur intenta rescatar a una pequeña quien, al parecer influenciada por la mujer de negro, decidió terminar con su propia vida en ese lugar. Y por supuesto Arthur consigue salir de la casa, pero la pequeña termina falleciendo y todo el pueblo está muy consternado nuevamente. Desgracia, desgracia, desgracia. Entonces, ya en la casa del señor Daly, Arthur habla con la señora Elizabeth, quien le cuenta cómo falleció su hijo y que todo aquel que ve a la mujer de negro provoca que de alguna manera ella obliga a los pequeños a terminar con su propia vida. Ella lo vio. Ahí viene. Y por supuesto la señora se altera un poco al hablar de este tema y comienza a dibujar algo en la pared que indica que el próximo pequeño en perder la vida será el hijo de Arthur. Entonces Arthur habla con el señor Daly y le menciona que si pueden reunir a Jeanette con su pequeño hijo, tal vez puedan descansar en paz y terminar con estos asesinatos. Y así ambos se dirigen al lugar del accidente, donde todavía estaba el cuerpo del pequeño porque no tenían los instrumentos necesarios para sacarlo. Pero como ahora el señor Daly tiene un auto, lo utilizan para jalar la carreta y sacar el cuerpo del pequeño. Después se dirigen rápidamente a la casa y antes de poner el cuerpo del pequeño en el ataúd de Jeanette, Arthur menciona que primero tienen que encontrarse porque ambos fantasmas al parecer fueron separados. Y así Arthur lleva el cadáver del pequeño a la habitación superior, donde prepara un ritual con algunos juguetes para llamar la atención de la mujer de negro. Mientras tanto, el señor Daly, que se encontraba abajo, puede ver algunas apariciones de su hijo fallecido y la de algunos fantasmas de otros pequeños que acechaban la casa. Mientras tanto, en la habitación superior, Arthur esperaba pacientemente que el fantasma de la mujer de negro aparezca en ese lugar. Y por supuesto este fantasma aparece de manera violenta y se dirige al pequeño cadáver de su hijo para contemplarlo y después desaparece misteriosamente de ese lugar. Además, todos los fantasmas que acechaban la casa también desaparecen y Arthur menciona al señor Daly que al parecer el plan funcionó. Después Arthur y el señor Daly llevan el cadáver del pequeño hacia la tumba de su madre Jeanette para reunirlos nuevamente y que ambos al fin puedan descansar en paz. Y así Arthur y el señor Daly se alejan de la casa, donde al parecer todavía se escucha una voz entre los pasillos, la cual menciona que nunca perdonará. Después, ya en la estación, vemos que Arthur pudo encontrarse con su hijo, quien llegó junto a su nana a ese lugar como estaba previsto. Entonces Arthur habla con la señora y le menciona que no se quedarán y que debe comprar los boletos para volver a casa. Después habla con el señor Daly y se despide de él, agradeciéndole por toda su colaboración durante su estadía en ese pueblo. Pero mientras conversaban, el pequeño soltó la mano de Arthur y de alguna manera llegó hasta las vías del tren. Y por supuesto Arthur ve nuevamente a la mujer de negro, pero lo más importante es que se lanza rápidamente e intenta sacar a su hijo de las vías del tren. Mientras el señor Daly veía cómo pasaba el tren y a través de él a los fantasmas de los pequeños junto a la mujer de negro en el otro lado.
Y por supuesto la nana y el señor Daly están atónitos mientras vemos a Arthur abriendo los ojos en las vías abrazando a su hijo, pero él ya no puede ver a nadie en la estación. Además el pequeño pregunta quién es la señora que está cerca de ellos. Entonces al momento de voltear, Arthur le menciona al pequeño que ella es su madre. Es tu mamá. Y así Arthur se aproxima con su esposa y él junto a su pequeño hijo están contentos de verla nuevamente. Después toda la familia se aleja por las vías dando a entender que Arthur falleció junto a su pequeño. Además podemos ver a la mujer de negro aún observando desde la oscuridad. Ella es fea, no se asuste. En el año 1941, durante el bombardeo a Londres, una maestra llamada Ivy Parkins, acompañada de la esposa de un militar llamada Jean, intentan llevar a unos pequeños fuera de la zona de riesgo, y donde antes de subir al tren esperan a un pequeño llamado Edward, quien al parecer quedó huérfano porque atacaron su casa recientemente. Y así, durante el viaje, también conocemos a un soldado llamado Harry, quien se dirige al mismo lugar donde al parecer existe una pequeña base militar. Entonces, ya en la estación, Harry se quedará en la base que está instalada en ese lugar, mientras Ivy y la señora Jean llevarán a los pequeños a una casa ubicada en el pantano, la cual al parecer le pertenecía a una señora adinerada y que un abogado llamado Arthur Gibbs no pudo venderla hace algunos años. Entonces ya en esa casa el militar que transportó a todos menciona que ellos son los primeros niños y que en algunos días llegarán los demás. Después, antes de dormir, Ivy habla con Edward, quien al parecer solo se comunica escribiendo debido al trauma que sufrió, y donde él escribe algunas palabras que su madre le decía cuando estaba viva. Entonces al terminar la conversación y antes de acostarse, Edward puede ver alguna cosa extraña que observa desde el techo. Mientras tanto, Ivy, que descansaba en su habitación, tiene un extraño sueño donde al parecer algunas monjas atienden un parto y después separan al pequeño de la madre por alguna razón. Pero también al acercarse, Ivy escucha algunos llantos provenientes de la cuna e intenta destapar al bebé. Tú estás demente. No, no te vayas. Ya durante la mañana, Ivy, al ver que Edward está muy solo, le pide a otros niños que jueguen con él. Pero como Edward no quiere acompañarlos, otro niño llamado Tom le quita el dibujo que hizo y le menciona que lo devolverá si juega. Y así, mientras Edward jugaba con ellos, es encerrado en una habitación muy extraña donde algunos juguetes empiezan a moverse solos y una presencia extraña se acerca lentamente hacia él. Y por supuesto, Ivy, que escuchó cómo los otros pequeños encerraban a Edward, llegó rápidamente, pero solo lo encuentra sentado y mirando de manera muy extraña esa pared. Además, ahora también tiene un juguete muy extraño que alguien le obsequió. Después, durante el almuerzo, una pequeña llamada Joyce, que sabe que Tom le quitó el dibujo a Edward, le exige devolverlo. Pero como era de esperar, Tom se niega y menciona que lo destruirá después. Más tarde, durante la clase, Ivy habla solas con Edward y le pregunta qué pasó en esa habitación, pero Edward solo escribe que ella le dijo que no dijera nada. Además, también escribe una frase que al parecer afecta un poco a Ivy. No dejaste ir. Edward, ella te pidió decírmelo. Ya durante la noche y mientras todos descansaban, Edward despierta y puede ver a una mujer vestida de negro que observa a todos desde la puerta. Y así, mientras Edward se escondía con las sábanas, Tom se levanta de la cama y empieza a caminar de manera muy extraña y sale lentamente de la casa con dirección desconocida. Y por supuesto, durante la mañana, después de ver que alguien abrió la puerta que estaba con llave, Ivy y la señora Jean, que no encontraban a Tom en la casa, salen rápidamente a buscarlo, y donde Ivy lo encuentra a lo lejos ya sin vida, envuelto en un alambre de púas a orillas del pantano. Y por supuesto, debido a lo sucedido, la señora Jean habla con los pequeños y les menciona que en ese lugar también hay peligros y que no deben jugar fuera de la casa. Después, Ivy, que salió a caminar un momento, encuentra algunas tumbas que le pertenecen a Jeanette Humphrey y otra en memoria a Nathaniel Drablow, que al parecer perdió la vida en ese pantano. Pero mientras veía las tumbas, Ivy también puede ver a la mujer de negro que la observa de lejos. Y por supuesto, Ivy intenta perseguirla rápidamente, pero en ese momento resbala y cae de manera estrepitosa hasta llegar al pantano, y donde al parecer puede escuchar el accidente que le quitó la vida al pequeño Nathaniel Drablow.
Después, mientras Ivy volvía a la casa, vemos que Harry llegó a ese lugar para visitarla, y así Ivy habla con él y le menciona que tal vez se está volviendo demente porque vio a esa mujer de negro en el cementerio. Entonces Harry, para tranquilizarla, le menciona que le ayudará a revisar la casa para descubrir qué pasó anteriormente. Y así, mientras Ivy revisa algunas habitaciones con una llave que encontró, Harry escucha algunas grabaciones que dejó la señora Drablow, y donde menciona cómo sucedió el accidente en ese pantano donde Nathaniel perdió la vida y cómo Jeanette, su madre, que fue separada de él porque la creían demente, lo vio todo desde su cuarto. Entonces Jeanette, antes de terminar con su propia vida, culpó a su hermana, la señora Drablow, por la muerte de su hijo, y así, convertida en la mujer de negro, la obligó a sentir una y otra vez lo que ella sintió ese día. Siente lo que yo sentí. Entonces, para conocer más sobre Jeanette, Ivy menciona que deben ir al pueblo cercano que pasaron antes de llegar al pantano. Mientras tanto, Joyce, al ver que Edward tiene nuevamente su dibujo, le cuestiona cómo lo consiguió si Tom lo tenía en su bolsillo la noche que falleció. Pero en ese momento, los pequeños son llamados por la señora Jean y Edward, que todavía no habla, se queda en el cuarto y solo mira el techo. Mientras tanto, Ivy, que llegó al pueblo cercano, encuentra algunas cartas en donde al parecer era la oficina de uno de los abogados de la señora Drablow. Pero mientras revisaba algunos documentos, Ivy es encerrada por un sujeto ciego quien menciona que cuando alguien ve a la mujer de negro, un pequeño es obligado a terminar con su propia vida. Además, cuando Ivy pregunta cómo detenerla, el sujeto menciona que ya es tarde y que todos los del pueblo lo intentaron pero fueron asesinados. Y por supuesto, el sujeto culpa a Ivy por el regreso de la mujer de negro e intenta atacarla. Pero mientras abre la celda e ingresa a ese lugar, Ivy se las ingenia para confundirlo y escapa rápidamente. Además, justo en ese momento, Harry volvía de la base militar para recogerla. Después, al volver a la mansión, Ivy menciona a la señora Jean que deben irse de ese lugar debido a que la mujer de negro acecha esa casa. Pero como era de esperar, la señora Jean no le cree y le menciona que es mejor que solo ella se vaya. Pero en ese momento, unos aviones alemanes sobrevuelan ese lugar y todos deciden refugiarse en el sótano para no ser descubiertos. Después, ya en ese lugar, Ivy al parecer siente empatía por Jeanette, ya que a ella, al momento de dar a luz, también le quitaron a su hijo porque era muy joven y no estaba casada. Y por supuesto, ella intentó buscarlo, pero nunca le dijeron dónde estaba o cuál era su nombre. Por eso, después de un tiempo, decidió rendirse y lo perdió para siempre. Después, mientras conversan, las velas se apagan y todo queda aún más en la oscuridad por un momento. Y por supuesto, la señora Jean encuentra algunos cerillos e intenta encender las velas nuevamente. Pero en ese momento, la mujer de negro aparece y hace que la pequeña Joyce, que anteriormente cuestionó a Edward, salga sin ser escuchada y vaya a otra habitación donde, utilizando una máscara, consigue terminar con su propia vida. Y por supuesto, Ivy, que se dio cuenta muy tarde, no puede llegar a tiempo y solo encuentra el cadáver de la pequeña en ese lugar. Entonces, durante la mañana y una vez que bajó la marea, todos deciden irse de esa casa. Además, Ivy obliga a Edward a dejar el muñeco que al parecer la mujer de negro le entregó. Y así, durante la noche, una de las pequeñas pregunta si el fantasma de la mujer de negro era real. Y por supuesto, la señora Jean menciona que son solo cuentos y tonterías. Pero Ivy menciona que sí pudo verla y que la mujer de negro es muy real. Dice la verdad. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Además, mientras conversan, Ivy nota que Edward tiene nuevamente el juguete que dejaron en la casa del pantano. Pero mientras intenta hablar con él, las cosas empiezan a moverse y alguien al parecer activó el fuego del exterior. Y por supuesto, Ivy y la señora Jean reúnen a todos los pequeños en un círculo para que nadie pueda soltarse y sea lastimado de alguna manera. Además, Ivy menciona que deben cerrar los ojos para no ver a la mujer de negro. Pero la señora Jean, que aún estaba escéptica, menciona que todo esto es muy ridículo. Absurdo. Pero en ese momento la mujer de negro aparece asustando a todos e Ivy queda desmayada por un momento. Además, Edward al parecer escapa rápidamente y se dirige a la zona de explosiones de la base. Y por supuesto, Harry sale rápidamente a buscarlo para evitar otro accidente en ese lugar. Y así Harry encuentra a Edward en uno de los aviones y se acerca a él para mencionarle que la mujer de negro se fue y que todo está bien. Ya estás bien. Pero al parecer solo era el fantasma de Tom que estaba ahí para distraerlo mientras Edward se dirige a otra zona de explosión. Y por supuesto Harry intenta llegar con él, pero desafortunadamente Edward al parecer cae y solo se escucha una gran explosión.
Mientras tanto, Ivy, que estaba desmayada, tiene nuevamente ese recuerdo del hospital donde al parecer una de las monjas se llevó a su bebé. Eve. Después, al volver en sí, se entera que Edward salió de ese lugar y al parecer fue alcanzado por una de las explosiones. Entonces, como no pueden quedarse en ese lugar, el soldado que los transportó al inicio llega para llevarlos a otro sitio. Pero Ivy, que tenía el dibujo de Edward, siente que él aún está con vida y que la mujer de negro se lo llevó. Entonces la señora Jean, que ahora sí cree en el fantasma, le entrega las llaves de uno de los vehículos para que pueda ir a buscarlo. Y así, aunque Harry intentaba detenerla, Ivy sale rápidamente de la base para no perder a Edward al igual que a su bebé. Entonces, ya nuevamente en la casa del pantano, Ivy se dirige al cuarto donde dormían los pequeños y en el cual también dejaron el cadáver de la pequeña Joyce. Pero mientras cubría el cadáver, alguna cosa extraña también se mueve en el fondo. Y así, al ver nuevamente, por alguna razón, el cadáver de Joyce desaparece. Entonces Ivy intenta buscarla bajo la cama, pero una mano siniestra también se aproxima a ella. Pero al darse cuenta y levantarse rápidamente, al parecer no hay nada. Mami. Y por supuesto, después de ver que todo esto era creado por la mujer de negro, Ivy menciona que no le teme y le exige ver a Edward. Entonces, al escuchar ruidos en la habitación superior y subir hasta ese lugar, Ivy puede ver a Edward caminando lentamente hacia el pantano. Y así, la mujer de negro al parecer quiere que Ivy sienta lo mismo que ella y al final también termine con su propia vida. Pero Ivy no escucha a ese fantasma y se las ingenia para escapar del cuarto e intenta llegar rápidamente con Edward, quien al parecer está siendo controlado por la mujer de negro para terminar con su propia vida en ese lugar. Además, Ivy, que intentaba llegar con él, es atrapada por algunos fantasmas que aparecen en ese pantano. Pero ella, mencionando algunas palabras que Edward escribió al inicio y que su madre le decía, consigue liberarlo de la posesión. Después, Ivy intenta llegar rápidamente con él. Pero en ese momento algunos fantasmas atrapan al pequeño y se lo llevan a lo profundo del pantano. Y por supuesto, Ivy, que intentaba salvarlo, también es capturada por los fantasmas mientras la mujer de negro los veía desde la superficie. Pero en ese momento Harry aparece y se sumerge en ese pantano donde consigue liberarlos para que puedan escapar. Pero desafortunadamente ahora él es capturado por los fantasmas y termina perdiendo la vida en ese lugar. Mientras tanto, Ivy, que pudo sacar a Edward a un lugar seguro, observa muy desconsolada cómo Harry dio la vida por ellos en ese pantano. Tiempo después, Edward, que se quedó con Ivy y que al parecer ahora ya puede hablar, le pregunta si ella volverá. Pero Ivy menciona que la mujer de negro se fue ya que solo se alimentaba de malos sentimientos. Además, ahora Harry los cuida y no dejará que ella vuelva. Y así, antes de salir de casa, Ivy observa la foto de Harry que pudo conseguir y que guarda muy bien. Después, al salir a la calle, vemos que el bombardeo terminó y las calles están en reconstrucción. Y así, al volver nuevamente a la habitación, vemos la foto de Harry, quien al parecer será recordado para siempre. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.